a desarrollar en esta unidad son hechos punibles también contra la propiedad, pero en las cuales el sujeto activo no recibe ningún tipo de beneficio directo, ningún beneficio patrimonial directo. Entonces, esa es la primera distinción que eventualmente podemos hacer, ¿verdad? Por otra parte, nuevamente verificamos o decíamos que verificamos que el bien jurídico protegido es el del patrimonio. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y este patrimonio está a su vez visto como bien jurídico, ¿verdad? En el artículo 268 de nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, esa es la introducción un poco a esta unidad 8 que ya la habíamos hecho, pero la quise repetir, ¿verdad? Y cuando nosotros, porque se dan cuenta que empezamos a ver distintos tipos penales. Cuando hablábamos de sustracción de energía eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que castigábamos en la sustracción de energía eléctrica? Privarle al vecino en el derecho que tiene de usar la energía eléctrica. Eso es lo que estábamos castigando, que habíamos desarrollado ya en el 173, ¿verdad? Cuando hablábamos de alteración de datos, ¿verdad? Por ejemplo, borrar, modificar, ¿verdad? Datos que obran eventualmente en algún dispositivo. Datos siempre hablando en términos de transmisión magnética, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estás dañando? El derecho que tiene el otro de en disponer de esa información. Esa es la conducta típica que es punible. Cuando hablábamos de sabotaje en computadoras, nosotros decíamos que lo que estábamos castigando es el hecho de manipular una base de datos, ¿verdad? Como la que es la de un servidor, por ejemplo, que es utilizado en empresas, organizaciones, pymes, etcétera, en la cual obra datos que son manejados por un aparato, un dispositivo electrónico, y la conducta típica es la de sabotear esta base de datos, borrando, alterando, ¿verdad? O provocando un daño a esta base, lo cual impida que el sujeto pasivo pueda disponer de ese derecho que tiene a utilizar su base de datos. Ahí estamos hablando de un sabotaje de computadoras, por ejemplo. O cuando hablábamos de la obstrucción al resarcimiento por daños en accidentes de tránsito, decíamos que la obligación de la persona involucrada en un accidente de tránsito era la de apersonarse, identificarse, señalarse qué grado de actuación tuvo en ese accidente de tránsito. Eso es lo que obliga, lo que manda la norma como conducta. Pero si vos estás involucrado en un accidente de tránsito y no te dejas identificar, huís del lugar imposibilitando al sujeto pasivo que pueda ejercitar su derecho al resarcimiento de los daños que le fueron ocasionados. Entonces ahí estamos hablando de una obstrucción al resarcimiento. No se castiga, o sea, desde este punto de vista, no se castiga la conducta del tipo de huir. Lo que se precautela es el derecho que tiene aquel que sufrió un daño en que ese daño le sea reparado. Eso es lo que se pretende proteger como bien jurídico, ¿verdad? Cuando hablábamos también de la frustración de la ejecución individual, ¿verdad? En el artículo 177, por ejemplo, si es que Sheduo libró una orden, o la justicia, mejor dicho, no Sheduo, libró una orden de embargo en contra de tus bienes y vos escondés los bienes embargados, los destruís, los vendés, entonces le estás privando a Sheduo de que pueda disponer del derecho que tiene a los bienes embargados en el marco de un juicio ejecutivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo son
o lo que estamos protegiendo son los derechos del sujeto pasivo que tiene derecho a disponer de energía eléctrica, que tiene derecho a que sea resarcido en los daños que pueda sufrir en un contexto de accidente de tránsito, en el derecho que tiene una persona de disponer libremente de sus datos, en el derecho que tiene una empresa a disponer libremente de sus datos. Eso es lo que esas son las conductas que estamos observando desde el 173 al 177. Y luego del 178, 179, que son los casos un poco más, muy distintos a los que vimos primeramente, nosotros hablábamos cuando decíamos de la conducta conducente a la quiebra o de la conducta indebida en situación de crisis, son tipos penales especiales. ¿Y por qué son tipos penales especiales? Porque es compleja la conducta que tiene que darse y no es simple como la de un homicidio, como la de un robo. No es, el nexo causal no es tan simple. Porque nosotros decíamos en el repaso del viernes que la conducta conducente a la quiebra, el artículo 178 mencionaba tres presupuestos iniciales de la conducta, como eran los de fundar una empresa por un capital mucho menor al que una administración prudente sugiere. Yo ponía el ejemplo, ¿verdad? Si yo con Julio emprendo y abro una guatería como fruto de una consultoría o una investigación, necesita una inversión de capital de 50 millones, de 500 millones de guaraníes para construir los pozos, comprar la maquinaria, pagar al personal, comprar muebles útiles de oficina, etcétera, 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 ¿verdad? Pero Julio y yo no tenemos ese dinero y invertimos solamente 50, lo cual representa un capital muy inferior a la que una administración prudente recomienda. Ese era el primer presupuesto dentro de la conducta conducente a la quiebra, porque lo que sugiere es, si abrís una empresa con un capital claramente inferior al que se necesita, posiblemente tu conducta te conduzca a una quiebra. La segunda conducta era la de vender productos o servicios por debajo del valor por el cual los adquiriste. O sea, poniéndolo en estos términos, si el agua que nosotros vendemos con Julio en la guatería representa un costo de producción de 10.000 guaraníes, si nosotros queremos ganar deberíamos vender esa agua a 11.000 o a 10.500. Pero si Julio y yo optamos por venderla a 9.000 guaraníes, estamos vendiendo el producto por debajo de su valor de costo, lo cual es una conducta que en algún momento va a representar una quiebra o conduce a una quiebra. Y la tercera conducta que estaba indicada en el presupuesto era la de no llevar libros de comercio, porque implica desconocer tus estados financieros, lo que también podría conllevar a una quiebra. Entonces, estas eran las tres conductas iniciales de las que hablaba el artículo 178, ¿verdad? Y nosotros decíamos, ok, hasta ahí bien, pero ¿cuándo estas conductas que acabo de describir son punibles? ¿Desde qué momento? Y recién esta conducta o estas tres conductas que acabo de describir van a ser punibles desde el momento, perdón, de que la empresa caiga en quiebra, en declaración de quiebra o en cesación de pago. Mientras no exista la figura de la cesación de pago o de la declaración de quiebra, entonces la conducta no es punible. Por eso es que hablamos en el 178 de un tipo penal especial, porque se requieren de muchos presupuestos para que la conducta sea punible. Entonces, eso decíamos el viernes. Y cuando hablábamos en la conducta indebida en situación de crisis, justamente lo que mencionábamos era que ante un contexto de inminente insolvencia, ¿cómo se dice? No, de inminente insolvencia o iliquidez, o de una situación de insolvencia y liquidez ya acontecida, vos como sujeto activo inviertas en negocios que representan pérdida, realices juegos de azar, contraigas obligaciones
que vayan en detrimento de la masa, decía la norma, ¿verdad? ¿Y de qué masa estamos hablando? De la masa de accionistas o de la masa de acreedores, eventualmente. Porque si mi empresa está en una crisis, lo menos que yo puedo hacer es contraer obligaciones innecesarias o pagar sumas exageradas de negocio que son claramente negocios a pérdida, o entrar en juegos de azar. Esa es una conducta indebida en situación de crisis. Porque ¿qué estoy afectando? Nuevamente, estoy afectando el derecho que tienen los accionistas o los acreedores en disponer de su capital, de su inversión, de sus acciones como tal. Entonces, esa es la conducta indebida en situación de crisis. Yo sé que el artículo es súper largo, pero eh, les doy otra vez, a que por lo menos a mí me fue muy útil en la hora del examen. El profesor no va a buscar que vos le digas cuáles son las condiciones atenuantes, ni agravantes, ni le señales los años de pena privativa de libertad. El profesor lo que busca es que podamos identificar cuál es el bien jurídico y cuál es la conducta que describe el artículo y que lesiona a ese bien jurídico protegido. Esa es lo que busca el profesor. Por eso es que ven que mi desarrollo es seguramente hasta corto, ¿verdad? Porque lo que busco es solamente entender la conducta del artículo, o sea, el tipo penal. Eso es lo que yo busco desarrollar, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Y en el 180, que es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora, hablaba, o nos habla, mejor dicho, de casos graves. ¿Y casos graves en relación a qué? Y el 180 habla del 178, que es la conducta conducente a la quiebra, y de nuevo lo que hace es construye una circunstancia especial grave con una conducta, perdón, con un castigo más alto. Dice, cuando en los casos del artículo 178, que son los casos de la conducta conducente a la quiebra, el autor actuara con la intención de enriquecerse o a sabiendas pusiera a muchas personas en peligro de indigencia o de pérdida de los valores patrimoniales que hayan confiado, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. O sea, si en el ejercicio de las conductas descritas en el 178, que era fundar una empresa con un capital insuficiente, vender mercadería por debajo de su valor y no llevar libros de comercio, además se puede entender que existe una intención de enriquecerse por parte del sujeto activo o de ponerle a personas que dependan de uno en situación de indigencia o de pérdida de valores patrimoniales, o sea, pérdida de dinero, que se te haya confiado o que se le haya confiado al sujeto activo, eso representa un caso grave de la conducta conducente a la quiebra, que tiene una pena privativa de libertad, en este caso de hasta 10 años, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de caso grave, lo único que tenemos que mencionar es que el 180 hace referencia al 178, describiendo una situación en la cual el sujeto activo que incurre en la conducta conducente a la quiebra, además de incurrir en la conducta, tiene intención de enriquecerse o de poner en peligro y en estado de indigencia a las personas que dependen de él, en términos de que esas personas le dieron un cierto grado de confianza. Entonces, ese es el caso grave, o esos son los casos graves en cuanto a la conducta conducente a la quiebra. Ok, ahora vamos a la violación del deber de llevar libros de comercio, que es el 181. Y el artículo ya en este sentido bastante claro, dice, el que omitiera llevar los libros de comercio a la que la ley obliga o los llevara o alterara de tal manera que esto dificulte conocer su real estado patrimonial o antes del término del plazo legal para la guarda,
removiera, ocultara, destruyera o dañara u otros papeles de comercio que la ley le obliga a llevar o guardar, o en contra de la ley, elaborara balances de tal manera a que esto dificulte conocer su estado patrimonial, omitiera elaborar el balance de su patrimonio o el inventario en el plazo que la ley establezca, eso es lo que se castiga con pena privativa de libertad hasta 5 años o con multa. Entonces, ¿cómo yo describo la conducta del 181? Primero que nada, la ley, en este caso, me manda, y acá Karen me va a ayudar con eso, ¿verdad? Hay una ley seguramente que me manda a tener libros de comercio, o sea, los libros contables, libro diario, inventario y mayor, ¿verdad? Entonces, yo como persona jurídica o con una pyme o una unipersonal, seguramente, no estoy así, no conozco muy bien la ley tributaria, estoy como sujeto obligado a llevar estos libros. Y no lo hago. O si lo hago, altero el contenido de los libros para dificultar conocer mi real estado patrimonial. O omito elaborar el balance que me es obligado elaborarlo una vez al año, ¿verdad? Porque hay una obligación de elaborar los balances. Entonces, omitir o violar esta disposición que me obliga a llevar libros de comercio o eventualmente no elaborar los balances, o si elaboro los balances, ¿cómo sería el término correcto acá? Los vaya a, dice, elaborar a balance de tal manera que esto dificulte conocer su estado patrimonial. O sea, no elabore los balances que permitan conocer mi estado patrimonial. Permiso, Sí, falsear datos también ahí en está. los libros. Que es lo que se suele llamar como maquillaje, ¿verdad? Maquillas tu balance para que no se conozca tu real Sí, estado, señor. ¿verdad? Inflas tus activos o no. Generalmente para hacer estafa se hace ese tipo de maniobra, mi querido. Ya, ahí. Hay un caso muy sonado, así entre paréntesis, de una empresa que se dedica hasta hoy a vender electrodomésticos. El caso Electrofácil. Un caso muy sonado porque un grupo inversor de Panamá vino a comprar la empresa esta y los estados financieros fueron adulterados. Tal es así que no se Sí, señor. conocía la real situación patrimonial. Figuraba supuestamente que había, no sé, ventas por 30 millones de dólares, pero el estado de morosidad de esa producción no estaba reflejado, pues. Entonces, de nada te sirve tener salida de producto por 30 millones si no cobras ni 5, porque no tiene un departamento de cobranza que funcione. Entonces, algo de eso sucedió. Pero el punto es que no estaba clara la información de la situación patrimonial de esa empresa. Eso también constituye un delito. Entonces, la conducta gira en torno a la violación de ese deber de llevar libros de comercio, que es una obligación impuesta por la ley. Alterar los libros, no llevarlos o no realizar balances, hablando mal y pronto, es la conducta descrita dentro del 181. Muy bien. Ahora vamos al 182, que es el favorecimiento de acreedores. El acreedor siempre es el que tiene el derecho de cobrar. ¿Verdad? Si yo le debo a Karen, Karen es la acreedora, yo soy el deudor. Y dice el artículo, el que conociendo su iliquidez, y cuando hablamos de iliquidez, hablamos, y acá me van a ayudar, hablamos de la falta de flujo, por ejemplo, flujo de caja, ¿verdad? No tenés flujo para asumir, no tenés cuenta corriente. Para hacer frente a los gastos. Exacto. No hay cuenta, no hay dinero en el banco, por hablar así, ¿verdad? Un poco mal. Esa es la falta de liquidez, ¿verdad? Y dice, el que conociendo su iliquidez otorgara a un acreedor una garantía o cumpliera una obligación no exigible o no exigible de esa forma o en tiempo y así intencionalmente o a sabiendas
le favoreciera en perjuicio de los demás acreedores, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Construyamos el ejemplo. Yo tengo una empresa de agua con Julio y Marcelo me prestó, a Julio a mí nos prestó 100 millones, Sol nos prestó 50 y Edgar nos prestó 500. Y nosotros estamos con Julio ante una situación ahí de iliquidez. Estamos con poco flujo, no entra mucha venta, por lo tanto no hay mucho dinero en el banco. Y ya tenemos un crédito que tenemos que pagar con Marcelo, con Sol y con Edgar. Pero yo dejo de pagarle a Marcelo, dejo de pagarle a Sol y me voy y cancelo con Julio, cancelo adelantado la deuda que tengo con Edgar. Yo no tengo la necesidad ni la obligación de cancelar la deuda con Edgar porque el crédito con Edgar es a 10 años. Pero con Julio tomamos una movida y decimos, no, cancelemos la deuda que tenemos con Edgar, aunque no nos sea obligado cancelar la deuda hoy. Y dejémosle de pagar a Marcelo y a Sol. Esa es la conducta de favorecerle a un acreedor. En este caso le favorecimos a Edgar, perjudicándole a Marcelo y a Sol, que tienen el derecho a cobrar en condiciones de acreedores que son. Entonces, esa es la conducta de favorecer a acreedores. La complicidad. Claro, seguramente nosotros con Edgar, ahí con Julio y Edgar tenemos algún acuerdo, ¿verdad? Por debajo de la mesa, qué sé yo, para favorecerle a él. Pero acá lo que estoy castigando en realidad es perjudicarle a Marcelo y a Sol en el derecho que ellos tienen de cobrar esa deuda, porque ellos son los acreedores también. Yo no tenía la obligación de cancelarle a Edgar la deuda. No era obligación de Julio y mía hacer eso. Lo hicimos en detrimento de Sol y de Marcelo. Entonces, esa es la conducta de favorecer al acreedor. Muy bien. Y ahora vamos a la conducta inversa, que es a la del favorecimiento del deudor, ¿verdad? O sea, de quien tiene la obligación de pagar la deuda. Dice, el que conociendo el que con el consentimiento del deudor o en su favor, conociendo su inminente cesación de pago, después de la cesación de pago o en una convocatoria de acreedores, removiera o en contra de las exigencias de una administración económica prudente, destruyera, dañara o inutilizara partes del patrimonio que, en caso de producirse el concordato, pertenecería a la masa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Con la misma pena será castigado el que, una vez declarada la quiebra, obrara en la forma señalada en el inciso primero respecto de una parte del patrimonio que pertenece a la masa. En estos casos será castigada también la tentativa. Cuando el autor actuara con la intención de enriquecerse o a sabiendas pusiera a muchas personas en peligro de indigencia o de pérdida de los valores patrimoniales que le hayan sido confiados, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. El hecho será punible solo cuando el deudor haya incurrido en la cesación de pago, en convocatoria de acreedores o cuando sea declarada su quiebra. Bueno, con la conducta del favorecimiento del deudor no es exactamente la conducta inversa que la del favorecimiento del acreedor. Cuando yo hablo del favorecimiento del deudor, lo primero que tengo que saber es que el deudor tiene, ¿qué cosa? La obligación de pagar la deuda. Y en ese contexto, una persona que no es el deudor, o sea, Julio y yo, de vuelta al ejemplo, ¿verdad? Le debemos a Marcelo, a Sol y a Edgar. Julio y yo somos los deudores. En ese contexto, en el que, y acá vamos a meterle a María José. María José sabe que Julio y yo estamos en un contexto de inminente cesación de pago. No estamos por quedar sin plata. Y María José sabe eso.
María José es el sujeto activo, totalmente externo a Marcelo, a Sol, a Edgar y a Julio y a mí. ¿Qué hace María José? Con el consentimiento de Julio y con el consentimiento mío, María José lo que hace es daña, remueve, destruye, inutiliza ese patrimonio que va a ser ejecutado como garantía de las deudas impagas. O sea, si Julio y yo tenemos la aguatería que construimos los dos y quitamos un préstamo de Marcelo, Sol y Edgar y dejamos en garantía la aguatera con todas las maquinarias, los móviles, los útiles inmuebles de oficina, y Julio y yo dejamos de pagar la deuda y estamos en inminente cesación de pago, y María José destruye ese patrimonio que es garantía que se va a ejecutar como producto de la cesación de pago, María José es la que incurre en favorecimiento del deudor. Porque con la conducta de María José lo que ella está ocasionando es impedir que Marcelo, que Sol y que Edgar puedan eventualmente ejecutar la garantía que es la aguatería con todo lo que tiene adentro para poder ellos cobrar la deuda que quedó impaga porque Julio y yo dejamos de honrar esa obligación. Entonces, en eso consiste la conducta del favorecimiento del deudor. Y leo de vuelta el inciso 3, porque ahí está la conducta. Dice, conociendo su inminente estado de cesación de pago o después de la cesación de pago, en una convocatoria de acreedores removiera en contra de las exigencias una administración económica prudente, destruyera, dañara, inutilizara parte del patrimonio, que en caso de producirse el concordato, seguramente cuando hay una convocatoria de acreedores, lo que hay es un acuerdo entre todos y existe lo que llaman ellos una quita o una espera, se llaman las figuras, bajo las cuales los acreedores saben que los deudores no tienen todo para pagar. Entonces, como son varios acreedores, se ponen de acuerdo y cada uno se queda con una parte del patrimonio del deudor. Y en ese contexto es que María José actúa y destruye ese patrimonio que, producidose el acuerdo entre los acreedores, le pertenecería a ellos. Entonces, con esa conducta es la que María José nos favorece a nosotros como deudores. O sea, María José en este caso, por ejemplo, sería un tercero. Un tercero, exacto, Alejandra, así mismo es. María José actúa en acuerdo con nosotros, pero en calidad de tercero. Acá Julio y yo somos los dueños de la guatería. Somos Julio y yo los que estamos en ese trance inminente de dejar de pagar la deuda o estamos en ese contexto de convocatoria de acreedores. ¿Y a quién le debemos Julio y yo? A Marcelo. ¿Quiénes son los acreedores? Marcelo, Sol y Edgar. Y ahí es donde María José, en acuerdo con Julio y yo, remueve, daña, inutiliza, destruye parte del patrimonio que le va a pertenecer a Marcelo, a Sol y a Edgar. Esa es la conducta del favorecimiento del deudor. Permiso, Exacto. en realidad el patrimonio que nosotros tenemos, Suazo, ya le pertenece a los acreedores, luego. Ahí está. Y ya le pertenece a los acreedores, y si es que entra un tercero y daña lo que ya no nos pertenece a nosotros, ahí es, ¿cómo te voy a decir? Ahí se contempla la parte punible, ¿verdad? Sí, yo hablo en tiempo futuro solamente por esto. En el inciso tercero dice, removiera o en contra de la exigencia de una administración económica prudente, destruyera, dañara o inutilizara parte del patrimonio que, coma dice, en caso de producirse el concordato, pertenecería a la masa. Entonces, por eso nomás yo hablo en tiempo futuro, pero lo que dice Julio es correcto. Claro, porque ese patrimonio es garantía de la deuda, la cual nos tiene en ese contexto de convocatoria de acreedores. Esa garantía ya es de los acreedores. Entonces ahí es donde María José entra y destruye ese patrimonio.
ahí es donde nos favorece, previo acuerdo a Julio y a mí, en perjuicio de Marcelo, Sol y Edgar. Exacto. Esa es, yo les sugiero que esa sea la idea que transmitan, que construyan esa conducta, ¿verdad? Exacto, porque el artículo es complejo, pero la conducta que es lo que es importante es esa. Y un último aditamento, ¿verdad? El inciso quinto dice, el hecho será punible solo cuando el deudor haya incurrido en la cesación de pago, en la convocatoria de acreedores o cuando haya declarado su quiebra. Ahí recién la conducta es punible. Si no hay cesación de pago, si no hay convocatoria de acreedores o si no hay quiebra y existe un favorecimiento del deudor, que es la conducta descrita en el numeral 3 del inciso primero, la conducta no es punible. Exacto. Por eso hablamos de tipos punibles especiales, porque requieren de una condición adicional para que sean punibles. En este caso, que estemos en convocatoria, en quiebra o en cesación de pago. Se requiere de alguno de estos tres presupuestos para que la conducta de favorecerle al deudor sea punible. Ese es el último aditamento ahí que le quería agregar para cerrar esa parte del artículo 183. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a hacer el 184. El 184 ya forma parte del capítulo segundo. Acá ya no hablamos de acreedores ni de deudores, ¿verdad? Acá hablamos de hechos punibles contra derechos del autor y los derechos conexos. O sea, yo como autor y los derechos que derivan de mi condición de autor respecto a mi obra. Eso es lo que vamos a ver. Dice el artículo 184, violación del derecho del autor o inventor. El que sin autorización del titular divulgara, promocionara, reprodujera o públicamente representara una obra de literatura, ciencia o arte protegida por el derecho de autor, o exhibiera públicamente el original o una copia de una obra de las artes plásticas o visuales protegidas por el derecho de autor, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. A las obras señaladas en el inciso anterior se equipararán los arreglos y otras adaptaciones protegidas por el derecho de autor. Con la misma pena será castigado el que falsificara, imitara o sin autorización del titular promocionar una marca, un dibujo, un modelo industrial o un modelo de utilidad protegido o utilizara una invención protegida por patente. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. En caso de condena a una pena se aplicará a petición de la víctima o el ministerio lo dispuesto en el artículo 60, que creo que es la publicación de la sentencia. Pero vamos a la descripción de la conducta, ¿verdad? Porque eso es lo que nos importa. Cuando hablamos de violación del derecho de autor, primero tenemos que ver qué derecho es lo que tiene el autor, ¿verdad? El autor tiene derecho a proteger su obra. Si yo escribo un libro y escribo ese libro, creo que se llama DINAPI, ¿verdad? La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, o escribo una música o un arreglo, soy propietario intelectual, ¿verdad? De esa obra, de esa invención, y sin mi autorización, pues yo tengo que autorizar, pues, se divulga, se reproduce esa obra, ¿verdad? O se exhibe públicamente esa obra sin que yo haya autorizado, o una copia de la obra, porque esa obra, recordemos, está protegida por el derecho de autor. ¿Y qué significa eso? Que yo como autor soy el que tengo que autorizar para que esa obra pueda ser expuesta, divulgada, comercializada, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien procede de manera contraria, sin mi autorización, esa es la conducta punible: divulgar, promocionar, reproducir esa obra que es de mi autoría.
Y también se equiparan a esta condición de obras, dice, arreglos o adaptaciones protegidas por el derecho de autor. Entiendo que se están refiriendo más que nada también a, a la música, ¿verdad? Porque la música también es una obra de arte, podríamos decir, ¿verdad? Y hay música que tiene arreglos, entonces reproducir esa música sin el acuerdo con el autor, divulgar esa, por ejemplo, esa música, representa una violación al derecho que tiene él, ¿verdad? Muy bien. Después dice promocionar, y en el inciso tercero habla de una conducta un poco distinta. Dice promocionar a una marca o un dibujo o un modelo industrial protegidos, utilizar a una invención protegida por patente. Generalmente los modelos industriales, los dibujos o las marcas están todas registradas. Si yo diseño, por ejemplo, un artefacto que sirve o una herramienta que sirve para un uso específico y es una herramienta que no tuvo un diseño anterior, la puedo patentar, lo cual me da derecho de inventor sobre esa herramienta. Si alguien utiliza esa invención o ese dibujo que es de mi propiedad porque es de mi invención, eso también constituye una violación del derecho de autor siempre que sea sin mi consentimiento. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima, o sea, es el autor el que tiene que denunciar el hecho a través de una acción penal privada, o sea, una querella, para que el hecho sea perseguible. Entonces, violar, como dice el 184, violar derechos de autor e inventor representa eso, ¿verdad? Sin la autorización de este autor, divulgar, promocionar, divulgar, promocionar y reproducir públicamente su obra, lo que él realizó. Puede ser una música, puede ser un dibujo industrial, puede ser una obra literaria. Esa es la conducta que es castigable. Una marca, porque todas estas están registradas debidamente y como consecuencia del registro le asiste el derecho de quien la escribió, que se presume que siempre es el autor, ¿verdad? Entonces, esa es la conducta del 184, ¿verdad? Permiso, Señora, Santiago, o señora, sea que en la violación del derecho del autor o inventor, ¿verdad? Es la reproducción, modificación y alteración de las obras protegidas, y en violación del derecho de marca es producción, se puede decir alteración o imitación, sí, ¿verdad? exacto, Esas son las diferencias. exacto, Pues, exacto. Justamente ahora vamos a hacer esa, ¿verdad? Que es la violación del derecho de marcas, que es el 184 B, ¿verdad? Eso vamos a ver ahora. Dice, para diferenciar justamente, ¿verdad? Lo que decía Alejandra, el 184B habla de la violación de los derechos de marca. Dice, el que falsifique, adultere o imite fraudulentamente una marca registrada de los mismos productos o servicios protegidos o similares, tenga en depósito, ponga en venta, venda o se preste a vender o hacer circular productos o servicios con marcas falsificadas, adulteradas o fraudulentamente imitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. O sea, en el 184 lo que yo castigo es reproducir una obra sin la autorización del autor. Ese es el 184 a secas. Lo que castigo yo en el 184B, que es la violación de los derechos de marca, es falsificar una marca, que es lo que vemos en la calle, ¿verdad? Muchas veces las camisetas, por ejemplo, del Club Olimpia o del Cerro Porteño, tienen el logo que está registrado. La marca Olimpia es una marca registrada, que tiene a su vez marcas como Nike, Puma, Adidas, lo que quieran. Todas son marcas registradas. Tiene que ser el representante legal de la marca el que autorice la fabricación de esas prendas de vestir. Pero si yo me voy en mi casa nomás y hago el sublimado, estoy imitando esa marca y estoy comercializando. Y eso es lo que constituye la violación de los derechos de la marca. Falsificar, adulterar fraudulentamente una marca registrada. O tener, inclusive tener en tu depósito.
poner en venta o vender o prestarse para vender estos productos fraudulentamente imitados, falsificados o adulterados. Eso es lo que constituye la violación de los derechos de marca. Eso es lo que se castiga con pena privativa de libertad de hasta 5 años. En estos casos se castigará también la tentativa, o sea, intentar falsificar o adulterar ya constituye un hecho punible. En el caso de condena, una pena se aplicará a petición de la víctima la publicación de la sentencia. En los casos especialmente graves, la pena privativa podrá ser de 2 a 8 años. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave, se sopesarán todas las circunstancias, y en especial si el autor ha empleado métodos o medios de producción industrial o masivos, si ha producido objetos con valor económico considerable. Claro, no es lo mismo falsificar una remera con la marca Nike que hacer un lote de 12.000 remeras, ¿verdad? O sea, estamos hablando ya de un volumen muy considerable, lo cual puede elevar la categoría del hecho punible a especialmente grave. ¿Cometiste el hecho punible? Sí, pero yo falsifiqué una remera nomás, señor juez. Ahora, si tenés un lote de 12.000, entonces ahí la conducta ya, la energía criminal es más alta, por lo tanto el castigo es mucho más alto, ¿verdad? Entonces, así como decía Alejandra, violar los derechos de marca es falsificar, es imitar o es adulterar una marca registrada. Y almacenar esta marca, intentar vender o vender, es lo que constituye el hecho punible, ¿verdad? Que es la diferencia con el 184 a secas, que solamente castiga el hecho de utilizar una obra registrada sin autorización del autor o inventor. Entonces, ahí tenés la diferencia entre ambas conductas, ¿verdad? Y después tenemos el 184C. Millones de 184. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, que las empresas grandes de marca, por ejemplo, esa es la razón, por ejemplo, que no le demandan así a... Por ejemplo, esas, como mencionaste, esas empresas que se venden así en el mercado, ¿verdad? Eso obviamente son marcas falsificadas, ¿verdad? Sí. Y bueno, y solamente porque no es, tipo, no son muchas las cantidades, por esa razón no es la que no, las empresas, ¿verdad? No demandan. Y seguramente lo que suelen hacer es, bueno, denuncian los hechos, ¿verdad? O sea, van como una suerte de inspectores de la marca a verificar siempre si hay eventualmente algún tipo de falsificación en masa, y si es importante el número, eventualmente eso lo denuncian, y ahí es donde el Ministerio Público actúa, envía una comitiva fiscal, hace allanamientos, ¿verdad? Confiscaciones, qué sé yo, para determinar el volumen, y determinando el volumen o conociendo el volumen, conocer si la conducta es grave o especialmente grave, ¿verdad? Si es considerable el valor, si estamos hablando de un lote de remeras por valor de $1.000.000, estamos hablando ya de un valor muy alto, pero si hablamos de un valor de, no sé, 2 o 3 millones de guaraníes, seguramente no amerita un castigo tan alto. Entonces, en función a, más que nada, un componente económico, puede entenderse también cuál era la pretensión del sujeto activo, ¿verdad? Si era enriquecerse o era falsificar la marca porque la quería usar para él, ¿verdad? O sea, va a depender mucho de la finalidad del sujeto activo, ¿verdad? Pero la conducta está. La conducta de falsificar, adulterar o imitar una marca registrada. Eso es lo que se castiga, ¿verdad? Guardar una falsificación, poner en venta o prestarse para vender esa marca imitada, falsificada, ¿verdad? O fraudulentamente imitada, ¿verdad? Eso es lo que se castiga. Muy bien. Ahora 184C, que es el de la violación de los derechos sobre dibujos y modelos industriales. Salimos un poco de lo que son las obras literarias, de lo que son los inventos, de lo que son las marcas, y vamos a dibujos y modelos industriales. Dice el 184C, el que sin autorización del titular de un dibujo o modelo industrial registrado fabrique o haga fabricar productos industriales que
presenten las características protegidas por el registro del dibujo de un modelo industrial, tengan depósito, ponga a la venta, venda o se preste a vender o hacer circular productos o de cualquier otro modo comercie productos industriales que presenten las características protegidas por el registro del dibujo o modelo industrial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. El principio es el mismo que el artículo anterior, pero acá no estoy castigando imitar fraudulentamente una marca, sino que utilizar un dibujo o modelo industrial. Vamos a suponer que yo soy un diseñador industrial y creo un dibujo industrial de una plancha y yo ese dibujo industrial lo registro. No, desconozco cuál será el ente en el cual se registra un dibujo industrial, ¿verdad? Pero el caso es que registro este dibujo industrial de la plancha que yo elaboré para que esta plancha, industrialmente hablando, sea elaborada en masa. Julio, te escucho, mi rey. En industria y comercio se registran las marcas, inventos y todo lo que conlleva ese Ya, menester. buenísimo. Ahí ya Julio nos enseñó algo. Entonces, yo me voy al Ministerio de Industria y Comercio, elaboré el dibujo industrial, el diseño del dibujo industrial de esta plancha y la registro. Y viene un día Marcelo, ¿verdad? Y lo que hace él es, sin mi autorización, él fabrique el producto con mi dibujo industrial, ¿verdad? Porque esas características de mi dibujo están protegidas porque yo registré ese dibujo industrial. Pero un día Warkentin agarra y usa mi dibujo industrial y empieza él a producir las planchas a escala industrial, ¿verdad? Con las características de mi dibujo industrial, sin mi autorización. O tenga en su depósito, o ponga en venta, o se preste para vender productos que, dice de otro modo, comercie productos industriales que presten a las características protegidas por el registro de un dibujo. O sea, Warkentin tenía en su depósito, planchas que eran producto de un dibujo industrial mío, el cual yo no autoricé a que pueda producirla, a que se puedan reproducir. Entonces, esa es la conducta que se castiga, ¿verdad? Sin la autorización del creador de ese dibujo industrial, que se puedan producir en términos industriales esos productos, se almacenen en depósitos, se pongan en venta o se intenten poner en venta esos productos industriales como consecuencia del uso de ese dibujo industrial que está registrado. Y el uso fue dado sin la autorización de el creador o el propietario de ese dibujo, o sea, quien lo registró. Esa es la conducta que se castiga, ¿verdad? Con hasta 5 años o con pena de multa, o sea, es un delito. Es similar al 184B en el sentido de los derechos, porque uno tiene derechos sobre algo, uno escribe y tiene derechos, pero si alguien, un tercero en este caso, reproduce esa obra o utiliza tu obra para crear productos, esa es la conducta que se castiga. Proceder sin la autorización, en este caso, de el titular del dibujo, o sea, quien escribió, quien creó ese dibujo industrial. Muy bien. Entonces, esos son los artículos, o sea, esa es la unidad 8. Como se dan cuenta, los artículos difieren mucho en la descripción de la conducta, porque vamos desde robar energía eléctrica hasta usar dibujos de manera no autorizada, ¿verdad? En cuanto hablamos de modelos industriales. Pero siempre el bien jurídico es el derecho patrimonial que yo tengo sobre ese dibujo, sobre esa marca, sobre esa obra, el derecho que tengo sobre ese patrimonio que es garantía de una deuda. O sea, siempre el bien jurídico es el protegido desde el punto de vista del sujeto pasivo, quien es perjudicado o lesionado en su derecho patrimonial, porque se usó su dibujo industrial,
porque se usó su obra literaria sin su permiso, porque se usó su marca registrada sin permiso, porque se dañó su patrimonio en calidad de deudor, o porque se le favoreció a otro acreedor en perjuicio de un acreedor distinto, ¿verdad? Esas son las conductas que se castigan. La lesión a ese derecho patrimonial, ¿verdad? Bueno, con esto, entonces yo cierro esta unidad 8 y si les parece vamos a arrancar la 9, si no hay dudas o consultas. ¿Sí? Ok. ¿Me siguen? Bueno, entonces arrancamos la unidad 9 y empezamos por el 185. Pero antes, siempre me olvido, vamos a hablar, antes de empezar a hablar con los artículos, vamos a hablar sobre el bien jurídico, ¿verdad? En la unidad 9 hablamos otra vez de hechos punibles contra el patrimonio, ¿verdad? Y nosotros decíamos que el patrimonio era un bien jurídico que está protegido por el artículo 109. Si mal no recuerdo, era el artículo 109 de la Constitución Nacional el que protege al patrimonio. Entonces, de vuelta, las conductas que vamos a ver a continuación son todas esas conductas descritas por el legislador que pueden lesionar a ese bien jurídico protegido, ¿verdad? Que es el del patrimonio precautelado en el artículo 109, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional. Cuando hablamos de la extorsión, el 185, ¿en qué consiste la conducta de la extorsión? Dice, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial, o sea, me quiero beneficiar yo o le quiero beneficiar a Wargentin, indebido, mediante fuerza o amenaza considerable, pusiera a otro en situación de serio constreñimiento, o sea, a Julio le pongo bajo presión para obtener para mí o para Marcelo un beneficio indebido, porque eso es lo que dice. El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido, mediante fuerza o amenaza considerable, pusiera a otro en una situación de serio constreñimiento que le produjera disponer de todo o de parte de su patrimonio o el de un tercero, causándose con ello un perjuicio patrimonial a sí mismo o al tercero. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. En estos casos será castigada también la tentativa. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, habría entonces con el robo? Porque casi iguales también son. En el caso del robo, la diferencia es que en el robo yo me estoy apoderando ilegítimamente de una cosa que es tuya, aplicando fuerza o violencia en vos. Cuando yo te estoy robando, yo te encontré por la calle, vos tenías tu iPhone en la mano, empezamos a forcejear, te propino unos golpes y te despojo del celular. Esa es la conducta del robo. La conducta de la extorsión es mediante fuerza o amenaza. Lo que hace la persona es, yo le induzco a la persona, yo le estoy induciendo a la persona a que disponga de su patrimonio o el patrimonio de un tercero. Vamos a darte un ejemplo. Vos me das tu computadora o alguien me da su computadora, cualquiera, para que yo la arregle. Y yo encuentro unas fotos comprometedoras en la computadora. Unas fotos que si la ve la gente va a ser un escándalo. Entonces yo le digo a la propietaria de la computadora, mira, yo encontré unas fotos comprometedoras en tu computadora y no creo que quieras que la gente vea estas fotos. Entonces, si no querés que se vean las fotos, transferime 1.000.000 de guaraníes a la cuenta que te voy a dar y las fotos van a seguir en secreto. Esa es la conducta de la extorsión. Yo, a través de una amenaza considerable para la persona, la pongo en una situación de constreñimiento y le obligo, le induzco a que ella disponga de todo o de parte de su patrimonio.
No sé quién levantó la mano, perdón. Alguien creo que escribió algo. Dice, no difunda. No, tus fotos están tranquilas conmigo, Marcelo. Entonces, en eso consiste esa es la diferencia entre robar y extorsionar. El que te roba, forcejea contigo, aplica violencia, te despoja de lo que es tuyo. El que te extorsiona, te amenaza mediante fuerza o amenaza, ¿verdad? Puede aplicar las dos. Y te obliga a disponer de lo que es tuyo. O de lo que no es tuyo también. Porque el sujeto activo busca beneficiarse él o beneficiarle a un tercero. Entonces, esa es la conducta de la extorsión, ¿verdad? No sé, hubieron casos, y esto se da hasta hoy, creo, en donde hay personas que se hacen pasar por el churero, ¿verdad? Conocido este señor. Y este señor pues se dedica a generar polémica. Entonces, hay muchos casos de extorsionadores en las cárceles que le escriben a la persona y le dicen, amigo, yo tengo fotos tuyas con tal persona, girame un 100.000 o si no voy a publicar. Entonces la persona se ve amenazada y para evitar que esas fotos sean publicadas, por ejemplo, le gira la plata a quien le está constriñendo, a quien le está extorsionando. Le obliga al sujeto pasivo a que disponga de parte de sus bienes, ¿verdad? Ahí, por eso hablamos nosotros de un beneficio patrimonial para el sujeto activo o para una tercera persona. Entonces, esa es la conducta de extorsionar. Hasta ahí se pudo diferenciar entonces bien la extorsión del robo, porque parecieran ser similares, pero son conductas distintas. Alejandro, no sé si hasta ahí me... Sí, entendido. O sea que en la extorsión no hay violencia ni fuerza. Hay, o sea, hay violencia. Pero no tan directamente. Exacto, 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 exacto. En la extorsión hay una inducción a que dispongas de tu patrimonio. En el robo, el sujeto activo te despoja de tu patrimonio. Yo te extorsiono, ¿verdad? Y vos sos la que dispone de tu patrimonio. En el robo, es el sujeto activo quien te despoja. Ahí vas a encontrar la diferencia para tener un poquito más distantes los dos tipos penales, ¿verdad? Sí, súper. Bueno, Gracias. en la extorsión agravada, ¿en qué se diferencia la extorsión agravada de la extorsión? Dice el 186, cuando la extorsión se cometiera mediante la fuerza contra una persona o mediante la amenaza con un peligro presente para su vida o su integridad física, se aplicará la pena prevista para el robo conforme a los dispuestos en los artículos 166 y 167. Entonces, cuando yo hablo de una extorsión, es eso, ¿verdad? Dame ese millón o si no voy a publicar tu foto. Esa es la extorsión. Claro. La extorsión agravada es o me das la plata o te mato ahora mismo. La extorsión agravada es cuando ya hay un peligro para la vida, pero siempre es el sujeto pasivo quien es inducido a despojarse de su patrimonio. No es el sujeto activo quien directamente le despoja, es el sujeto pasivo quien se desprende de su patrimonio porque es inducido por el sujeto activo. Entonces, esa es la diferencia entre robo agravado y extorsión agravada. En el robo agravado nosotros decíamos que se usaba armas de guerra o armas de fuego, ¿verdad? Para despojarle al sujeto pasivo de lo que era de él. En la extorsión agravada, yo lo que estoy haciendo es poniendo en riesgo su vida, ¿verdad? O su integridad física, pero siempre es el sujeto pasivo quien termina disponiendo de su patrimonio. Él, ¿verdad? Me lo entrega a mí que soy el sujeto activo. Entonces, esa es la diferencia, diría yo, más importante entre la extorsión y el robo, ¿verdad? Porque el que te extorsiona te induce, te empuja a que le entregues la plata. El que te roba te obliga, te forcejea, te despoja. Entonces,
Esa es la diferencia entre extorsión y robo. Muy bien. Ahora vamos a estafa. La estafa 187. Dice: el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido, o sea, arranca como la extorsión, y mediante declaración falsa, acá ya empieza a diferenciarse, sobre un hecho, produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o de parte de su patrimonio o el de un tercero a quien represente y con ello causar un perjuicio patrimonial para sí mismo o para este. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Acá el caso de la estafa es el siguiente, ¿verdad? Yo tengo un iPhone 8 que está hecho pelota. ¿Qué hago con el iPhone? Le cambio la carcasa y hago parecer un iPhone 15 que vale muchísimo más, ¿verdad? Entonces yo le digo a Alejandra: mira, le tengo un iPhone 15 rápido, Hakura ahora, por 3 millones. Y Alejandra, puta, una ganga. Y me compra el iPhone creyendo ella que era un iPhone 15. Yo sé que es un iPhone 8, le cambié nomás la carcasa para que parezca un iPhone 15. Entonces cuando Alejandra empieza a usar el iPhone se da cuenta que eso no es un iPhone 15, que es un iPhone 8. Ahí se configura la estafa. Porque Alejandra dispuso de su patrimonio, o sea, me dio los 3 millones como producto de que yo la engañé, porque le induje a que compre mi iPhone, porque ella pensó, creyó que era un iPhone 15. Sin embargo, yo produje el error en ella porque adulteré la forma física de ese iPhone haciéndolo parecer un iPhone 15, pero en realidad era un iPhone 8. Entonces, con esa intención mía como sujeto activo de obtener un beneficio patrimonial para mí, en este caso, lo que hago es mediante una declaración falsa, o sea, en este caso la declaración falsa sería hacer parecer un iPhone 8 como un iPhone 15. Esa es la declaración falsa en este caso, ¿verdad? Produzco el error en Alejandra. ¿Y qué hago? O sea, ¿y qué hace Alejandra como consecuencia del error que ella tiene? Dispone de su patrimonio y me entrega el dinero a mí. Entonces, con eso, yo le causo a ella un perjuicio patrimonial, porque ese teléfono vale 800.000 guaraní como máximo, no vale 3 millones. Entonces, eso es lo que configura la estafa, para tener en cuenta. De nuevo, le estoy induciendo al sujeto pasivo a que disponga de su patrimonio, pero esta vez no a través de amenaza, no a través de un peligro presente para su vida, sino que a través del engaño, a través de una declaración falsa, le induzco a que ella o él disponga de su patrimonio. Esa es la estafa, ¿verdad? En estos casos también será castigada la tentativa, dice. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. Entonces, esa es la estafa. Engañarle a alguien y como consecuencia de ese engaño, que la otra persona disponga de su patrimonio, ¿verdad? Causándole un perjuicio. Eso es estafa. Marketing, tengo acá una camioneta nuevita, 0 horas, recién importado. Se estaba por caer ese vehículo. Cuando Marcelo me pagó, yo le entregué el vehículo. Estaba todo roto, todo deformado, chocado, repintado, mal pintado, con problemas eléctricos. Eso es estafa. Le engañé a Wargentin haciéndole creer que ese vehículo era recién importado, era un vehículo que ya estaba más usado, ¿verdad? Entonces, esa es la estafa, ¿verdad? El perjuicio patrimonial, tiene que haber perjuicio patrimonial para que sea una estafa que le puedo causar al sujeto pasivo. Pero, por ejemplo, sí. Ponele que, no sé, en el examen, ¿verdad? A mí, pongo ejemplo, me pongo ejemplo yo y digo la estafa, ¿verdad? Sí. Y ponele que yo no me acuerdo así todos estos términos jurídicos y le digo así un ejemplo. Tipo, a la profesora no le va a gustar que yo le diga así con ejemplo y eso, ¿verdad? O sea, igual me va a decir que no está bien la forma que digo, ¿verdad? Sí no te va a observar. Lo que sí podés, o sea que
Siempre el docente va a valorar la terminología que uses, pero no está mal que le digas con tus palabras que estafa es producir el error en el otro y como consecuencia de ese error, el otro dispone de su patrimonio o de su dinero, causándose a sí mismo un perjuicio patrimonial. Claro, y ahí pones poner el ejemplo del iPhone, ¿verdad? Es como, profesora, si yo te vendo este iPhone haciéndote creer que vale 5 millones, en realidad este iPhone no vale ni 500.000. Entonces te estoy causando un perjuicio patrimonial como producto del engaño que yo te estoy profiriendo a vos, y eso hace que vos dispongas de tu dinero y yo te perjudico, ¿verdad? Esa es estafa. O usar dinero falso, eso también, ¿verdad? O sea, si yo me voy a una bodega con un 100.000 falso, le estoy engañando al bodeguero, pobrecito, que me da el pack de cerveza y me da el vuelto. Entonces le estoy ocasionando, ¿qué cosa? Un perjuicio patrimonial a ese pobre prójimo, porque me tiene que pagar de su bolsillo después él la cerveza que me vendió y el vuelto que me entregó, porque el dinero que yo le entregué es falso. Esa es la declaración falsa. Entonces, comprar cerveza con dinero falso constituye eventualmente estafa, ¿verdad? Porque le estoy engañando al bodeguero, o vender un teléfono que no es, ¿verdad? Engañarla a otro constituye una estafa, vender un auto fundido, haciéndole creer a quien me va a comprar de que ese auto está impecable, constituye una estafa. La estafa es engañarle al otro, haciendo que ese otro se perjudique patrimonialmente hablando, ¿verdad? Eso nomás es la estafa, ¿vale? Bueno. Eh, ok, estafa. Ahora, dice 188. Estafa mediante sistemas informáticos, ¿verdad? Operaciones fraudulentas por computadora, dice el programa. Ah, se modificó. Sí. Sí, el 188 se modificó porque el título es estafa mediante sistemas informáticos. Claro, pues una cosa es la estafa face to face, ya es UP, ¿verdad? Persona a persona. Pero la estafa que es mediante sistemas informáticos dice el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio indebido influyera sobre el resultado de un procesamiento de datos mediante programación incorrecta, el uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos y la utilización de otra maniobra no autorizada y con ello causara un perjuicio al patrimonio de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Dice, en estos casos se aplicará también lo dispuesto en el artículo 187, inciso 2 al cuarto, que son los incisos de la estafa, ¿verdad? Dice, el que preparare un hecho punible señalado en el inciso primero, mediante producción, obtención, venta, almacenamiento u otorgamiento a terceros de programas de computación destinados a la realización de tales hechos, será castigado con pena privativa de libertad de 3 años o con multa. En los episodios señalados en el inciso tercero se aplicará lo dispuesto en el 266. Entonces, cuando hablamos de la estafa mediante sistemas informáticos, hablamos de la misma conducta que el de la estafa, pero a diferencia de la estafa común, podemos decir estafa común, estamos hablando de un contexto de influir en un procesamiento de datos que ocasione eventualmente un daño patrimonial. Y ese error en el procesamiento de datos puede darse como consecuencia de una programación incorrecta, el uso de datos falsos, el uso indebido de datos. Por ejemplo, eso puede producir una estafa mediante sistema informático. Muchas veces, bueno, hoy pues todo es informático, ¿verdad? Y muchas veces uno hace compras a través de internet en cierto tipo de páginas o suscripciones. Entonces, puede pasar que uno se quiere suscribir a, no sé, a Amazon Prime o a Netflix o a donde quiera suscribirte, ¿verdad? Introduciendo los números de tu tarjeta. Y a través de un procesamiento fraudulento o un procesamiento falso o un uso indebido de los datos,
eventualmente se me debite más de lo que corresponde. La página dice que el costo de las suscripciones son $7 por mes, pero yo veo en mi extracto bancario que se me debitó 70. Entonces, eventualmente, ese procesamiento de datos que fue producido fraudulentamente es lo que puede constituir una estafa mediante sistema informático. O sea, utilizaron el sistema informático para engañarme y así hacerme disponer de mi dinero. Eso es la estafa. Solamente es el engaño por intermedio de un sistema o un medio informático. Esa es la estafa mediante sistemas informáticos. Joa, te escucho. Siempre se torna en calidad de dinero o puede ser también, no sé, en falsificaciones Sí, o puede ser también en forma, ¿cómo te voy a decir? Negativa hacia otra persona. No sí, sé, siempre quisiera hablando, saber eso. siempre hablando en términos de perjuicio patrimonial. Pueden ser valores o valores siempre que sean, vamos a decirle, estimables en dinero. Por lo general suele ser dinero, ¿verdad? Cuando vos vas con un billete falso a comprar algo, estás estafándole a esa persona, ¿verdad? Porque la estás engañando. Cuando vos realizas una transacción y vendes un celular que no anda, haciéndole creer al otro que funciona, le haces disponer de su dinero. Cuando compras una casa llena de QPI y el vendedor no te dijo nada, ¿verdad? Le ocasionas un daño patrimonial. Generalmente suele ser dinero, o por lo menos valores convertibles en dinero, ¿verdad? Como productos de la estafa. Pueden ser también, a mí no se me ocurren otros ejemplos, ¿verdad? Pero podrían ser también otras circunstancias que no sean directamente dinero metálico, ¿verdad? Se podría dar, claro que sí, ¿verdad? Si hay un trueque, por ejemplo, ¿verdad? Y yo te doy mi vehículo y vos me das tu auto y tu auto anda perfecto, pero el auto que yo te di está para el chatarrero. Entonces, ahí podríamos hablar de una estafa, ¿verdad? Pero no nos intercambiamos dinero, pero sí intercambiamos, por ejemplo, vehículos que tienen un valor patrimonial. Por eso es que la conducta habla de beneficio patrimonial, o sea, un beneficio que pueda ser cuantificable en términos de patrimonio, ¿verdad? No sé si con eso contesto Gracias, Suso. tu duda. ¿Sí? Bueno. Después dice aprovechamiento clandestino de una prestación, el 189. Dice, el que con la intención de evitar el pago de la prestación clandestinamente se aprovechara del servicio de un aparato automático, de una red de telecomunicaciones destinadas al público o de un medio de transporte, o accediera a un evento o a una instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa, siempre que no estén previstas penas mayores en otro artículo. En estos casos será castigada también la tentativa. O sea, cuando yo hablo de un aprovechamiento clandestino de una prestación, entonces, si yo voy a entrar hasta ese fin de semana hubo un concierto de Tambiónica, por ejemplo, ¿verdad? Y la, ¿eh? Claro, y la entrada cuesta, no sé, 300.000 guaraníes. Este viernes va a estar Fito Páez, creo. Entonces, la entrada cuesta 300.000 guaraníes. Vos tenés, la prestación es el servicio que vos recibís, ¿verdad? Que es el concierto de Tambiónica. Pero vos tenés que pagar, obviamente, para recibir la entrada. Pero si vos te vas y entras clandestinamente, entras por el atrás, ahí, haces una maniobra y te aprovechás y te vas al concierto y asistís y no tenés la pulsera, eso constituye aprovechamiento clandestino de una prestación. O si vos te subís a la línea 12 sin pagar pasaje y el inspector te pide tu boleto, eso constituye aprovechamiento clandestino de una prestación, ¿verdad? Siempre es aprovechar un servicio, ¿verdad? O de un aparato automático, dice, o de una red de telecomunicaciones, por ejemplo, o el cable de Tigo, por ejemplo, ¿verdad? El cable de Tigo te trae el instalador y te coloca todo. Y vamos a suponer que vos conseguiste estirar el cable del internet de Tigo a tu casa.
Entonces estás utilizando el Internet clandestinamente, que es una prestación que ofrece, tío. Ahora hay de moda, creo, estas antenas parabólicas que captan señales de millones de canales de televisión, TV Box, creo que se le llama. Entonces, eso, por ejemplo, es aprovechamiento ilegítimo de una clandestino de una prestación. Porque la persona que compró el aparato no paga nada, no paga ninguna mensualidad. Y esos canales son todos canales de pago, ¿verdad? Que se venden en paquetes y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso constituye el aprovechamiento clandestino de una prestación, ¿verdad? Un servicio que estás utilizando sin pagar, si querés ponerlos en términos sencillos. Es un servicio que se te es dado y el cual vos utilizás de manera clandestina, sin pagar lo que corresponde por ese servicio. Eso nada más constituye el aprovechamiento clandestino de una prestación. Muy bien, vamos al 190. Dice, siniestro con intención de estafa. El que con la intención de obtener para sí o para otro la indemnización de un seguro ocasionara un siniestro del bien asegurado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. En los casos especialmente graves, la pena podrá ser aumentada. Yo tengo un vehículo, aseguro el vehículo por 30 millones de guaraníes y no puedo vender el auto, o sea que no se vende, imposible vender, nadie quiere comprar mi auto. Entonces un día digo, espera un poco, ¿y si quemo mi auto para que me pague la compañía de seguro? Me sale más barato, pues voy a quemar nomás mi auto y voy a denunciar como un siniestro y que ellos me paguen. Eso es siniestro con intención de estafa. Porque yo lo que estoy buscando es engañarle, ¿qué era la estafa? Engañarle al otro para que el otro disponga de todo o de parte de su patrimonio. Entonces, yo le hago creer a la compañía de seguro de que mi auto se quemó por accidente. Y con eso, la compañía de seguro me paga la indemnización. Ese es el siniestro con intención de estafarle a la compañía, para que la compañía disponga de su patrimonio y me indemnice los 30 millones que la camioneta o por los que la camioneta está asegurada. Entonces, ese es el siniestro con intención de estafa. Siempre intentar joderle a la compañía de seguro produciendo un accidente que sabemos que después la compañía va a tener que indemnizar. Hacerlo intencionalmente es lo que constituye siniestro con intención de estafa. Porque si es sin intención, si el auto se quema accidentalmente o si choco o si se me roba, ahí no hay estafa. El hecho ocurrió, es real, es verídico, ¿verdad? Entonces, ese es el 190. Promoción fraudulenta de inversiones. 191. Dice, el que en conexión con la venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores o certificados destinados a organizar la participación en las ganancias de una empresa o la oferta de aumentar la inversión en tales certificados proporcionara a un número indeterminado de destinatarios con respecto a circunstancias relevantes para la decisión, datos falsos o incompletos sobre las ventajas de la inversión en folletos de propaganda o en presentaciones o resúmenes de estado patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Se aplicarán también lo dispuesto en el inciso anterior cuando el hecho se refiera a certificados de participación en un patrimonio que la empresa administra en nombre propio pero por cuenta ajena. No será punible conforme a los incisos anteriores quien voluntariamente haya impedido que en base al hecho se otorgara la prestación condicionada por la adquisición o el aumento. Cuando la prestación no haya sido otorgada por otras razones, el autor también será eximido de pena siempre que haya intentado voluntaria y seriamente de impedirla. Bueno, ¿en qué constituye la conducta de promocionar fraudulentamente inversiones? ¿Verdad? Cuando hablamos de inversiones y hablamos de valores bursátiles, generalmente estamos hablando de, por ejemplo, títulos de deuda.
de bonos. No soy muy conocedor del tema, pero generalmente existen estas empresas que se dedican, que son corredores de bolsa, ¿verdad? Que se dedican a captar inversiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a Julio, Julio, yo soy un corredor de bolsa, entiendo que soy una persona que dispone de medios económicos y quiero presentarte esta oportunidad de inversión que es rentable y que presenta... Hola, Ale. Permiso, por Sí, ejemplo, sería uno de esos, viste que como por ejemplo en TikTok o así en Instagram aparecen esas publicaciones que te dicen que vos puedes ganar dinero a través, por ejemplo, de una aplicación o algo así. Al final, tipo, vos entras y ves que se hacen millones de cosas o inclusive corres el riesgo de que sea otra cosa mala o algo así. sí, exacto, es eso, ¿verdad? O sea, se te presenta como si fuese que es la inversión que tiene un retorno muy alto a la inversión que vas a hacer y realmente no es así, ¿verdad? Entonces, no sé, si son personas que de repente están en ese mundo, uno sabe que un retorno esperable a una inversión está en el orden del 8 7% anual, es lo esperable, ¿verdad? Y si alguien te promete 30 40% de retorno anual a esa inversión, ya estamos hablando de un monto muy alto. Entonces, promocionar fraudulentamente, engañarle a las personas para que inviertan en valores bursátiles. Cuando hablamos de valores bursátiles, hablamos de esos valores que fluctúan, ¿verdad? Cuando invertís, por ejemplo, o compras bonos que son deudas, eventualmente a largo plazo, entonces vos anualmente vas percibiendo un monto de esa inversión la cual hiciste, ¿verdad? Que es un monto que va seguramente fluctuando. Entonces, este tipo penal está más que nada dirigido a aquellas personas en términos de sujeto activo que venda valores bursátiles o derechos a certificados destinados dice, a participación de ganancias, o sea, a la venta de acciones eventualmente, ¿verdad? Y que ofrezca o oferte aumentar inversiones, ¿verdad? Y que sea de manera fraudulenta, o sea, que le ocasione al final y al cabo, así como decía Alejandra, un daño patrimonial a la persona porque no era lo que se vendió en principio. Entonces, esa es la conducta que que se castiga porque lo que provoca el error en el sujeto pasivo son los datos falsos o incompletos sobre las ventajas de la inversión, por ejemplo, folletos de propaganda o presentaciones o resúmenes de estado patrimonial. O sea, yo presento a la empresa como una gran oportunidad de inversión y que si yo invierto hoy 100 millones, esa inversión se va a ver triplicada en 5 años. Así se me presenta a mí la inversión. Y claro, como se me presenta así, yo invierto. Pero en realidad, la información que me facilitaron para que yo tome la decisión de la inversión era una información fraudulenta. Y por lo tanto, mi inversión no tiene el retorno que yo estaba esperando. Entonces, ahí hablamos de una promoción fraudulenta de inversión, ¿verdad? Me dijeron que la empresa de marketing iba a ser un boom. Y había sido, no fue un boom, ¿verdad? Invertí mi dinero y al final no recuperé nada. Hay muchos negocios ahora de trading, ¿verdad? Muchas aplicaciones de trading que son muy famosas, en donde uno invierte su dinero y cree que está ganando, pero en realidad están todas ya esas aplicaciones amañadas como para que solamente gastes tu dinero y no recibas ningún tipo de retorno, a no ser que seas una persona profesional y tengas experiencia en el negocio y qué sé yo, ¿verdad? Porque hay muchas variables que hay que manejar. Pero en eso se centra la conducta de promocionar fraudulentamente una inversión. Presentar esa inversión como muy rentable, falseando estados patrimoniales o la información respecto a esa oportunidad de inversión. Y producir así en el sujeto pasivo un daño patrimonial, o sea, que invierta en algo que realmente no es. Entonces, esa es la promoción fraudulenta de inversiones. Ahora vamos a verle a la lesión de confianza. Ya, este es el penúltimo artículo que vamos a ver hoy. Dice el 192.
El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato haya asumido una obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara dentro del ámbito de protección que le fue confiado un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. En los casos especialmente graves, la pena va a ser aumentada a 10 años. Ahora se aplicarán los incisos anteriores cuando dice careciera de validez la base jurídica que debía fundamentar la responsabilidad por el patrimonio. El ejemplo este suele ser usual. Yo soy nombrado por resolución estatal como administrador del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, o soy designado tesorero de tal entidad pública. Se me confió mediante un nombramiento la administración de un patrimonio. Yo tengo que bien administrar lo que estoy recibiendo. Entonces, en ese contexto de que se me otorgó un cargo y una tarea, yo malogro patrimonialmente hablando la administración de esa empresa y ocasiono un daño, ¿verdad? El ejemplo de uno de los exámenes era, por ejemplo, era el de Belén, encargada de un frigorífico, por ejemplo, ¿verdad? La responsabilidad de Belén como gerente administrativo del frigorífico es velar porque la correcta administración del frigorífico. Si ella empieza a contratar servicios y proveedores de servicios que son los más caros y con eso desequilibra la balanza de pago de ese frigorífico, eventualmente está incurriendo en una lesión de confianza, porque lo que está ocasionando es un daño patrimonial, en un perjuicio patrimonial eventualmente a esa empresa o a ese empleador quien le dio a ella la responsabilidad de ejercer como administradora, ¿verdad? Esa es la conducta que trata de que elabora, mejor dicho, el 192, ¿verdad? Dice, y leo de vuelta, el que en base a una ley, una resolución administrativa o un contrato haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante, ¿verdad? Y causara o no evitara dentro del ámbito de protección que le fue confiado un perjuicio patrimonial. O sea, la responsabilidad de Belén era que las cuentas del frigorífico estén en orden, no desequilibrar la balanza de pago. Pero Belén, fruto de su mala administración, ¿verdad? Produce, por ejemplo, cesación de pago o iliquidez en la empresa. Entonces, eso es lo que se entiende como lesión de confianza, ese perjuicio patrimonial que podés causarle a una empresa en un contexto de un nombramiento que se te es dado para que estés en una situación de protección de los intereses patrimoniales de esa empresa y que en ese contexto ocasiones el daño. Esa es la lesión de confianza. Y por último le tenemos a la usura, ¿verdad? La usura, como sabemos, es explotar una necesidad, ¿verdad? Eso es la usura. Dice el 193, el que explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de otro se hiciera prometer u otorgar para sí o para un tercero una contraprestación que es desproporcionada con relación a la prestación en los casos de un alquiler de vivienda o sus prestaciones accesorias, un otorgamiento de crédito, un otorgamiento de garantías excesivas respecto al riesgo, una intermediación en las prestaciones anteriormente señaladas y será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años con multa. Cuando el autor realizara el hecho comercialmente, mediante el hecho produjera la indigencia del otro o se hiciera prometer beneficios patrimoniales usurarios mediante letra de cambio, pagaré o cheque, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años. O sea, usura es, yo me voy al Banco Visión a quitar un préstamo de 5 millones y me dicen su vaso, esto tiene un interés anual del 18%. Muy bien.
no califico al crédito porque tengo Inforcom. Muy bien. Entonces voy junto a un amigo prestamista y me dice, Suazo, yo te voy a dar la plata, 5 millones. Pero el otro mes me tenés que devolver 7 millones y medio. Entonces estamos hablando de un interés del 50% mensual. O sea, es desproporcionadamente alta la contraprestación que tengo que devolver con respecto a la prestación que estoy recibiendo. Esa es la usura, ¿verdad? En el caso de los créditos, el Banco Central establece una tasa máxima de interés a los créditos en guaraní. Está en torno al 30%, más o menos 30%. Y en dólares creo que está en torno al 11, 14%. Entonces, pretender recibir mucho más de lo que diste en términos de dinero podría constituir usura. Si yo presté 1 millón y pretendo recibir al cabo de un año 5 millones, no puedo tener un beneficio del 500%. Eso es usura. Si presté 1 millón, a lo sumo recibiré 1.190.000, 1.200.000 en términos de año, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una tasa de interés, vamos a decir, normal, regular, de mercado. Pero si pretendes recibir 5 millones porque prestaste 1 millón a los un año, eso sería una tasa usuraria. O sea, intentar abusar en el término de recibir una contraprestación exagerada por algo que estás dando es lo que constituye la usura. Y con eso terminamos, o por lo menos llego hasta acá, ¿verdad? Con la unidad 9. No sé si hasta acá me siguieron, si vamos bien o si quedó algún Sí, tipo de duda.